Buenos días, vamos a continuar el día de hoy con la clase de convertidores inversores o convertidores que convierten la corriente directa en corriente alterna. En el tema 3, como objetivos se tiene el aprender las características básicas de los convertidores de corriente directa a corriente alterna o también conocidos como inversores. Comprender los modos y tipos de operación de los inversores y estudiar las características de las distintas topologías básicas de los convertidores de corriente directa a corriente alterna, con el fin de utilizarlos en el accionamiento de los motores de corriente alterna. Como una breve introducción, algunas de las aplicaciones que se utilizan para este tipo de convertidores están orientados hacia el accionamiento de los motores de corriente alterna para controlar la velocidad en este tipo de máquinas eléctricas. Otra de las aplicaciones se tiene el sistema de respaldo de energía conocido como las SAIs o sistemas de alimentación ininterrumpido, también conocidos como UPS por sus siglas en inglés, que significan Uninterruptible Power Supplies, es decir, fuentes que no se interrumpen cuando hay una caída de tensión en la red. Son sistemas que permiten responder ante una pérdida del sistema de alimentación eléctrico tradicional o convencional, ¿verdad? Y también en dispositivos de corriente alterna se utilizan los convertidores inversores que funcionan a partir de una batería de un auto o alguna batería en particular. La operación básica de este tipo de convertidores se resume prácticamente revisando este diagrama de un convertidor tradicional conocido como inversor. Entonces aquí podemos ver la estructura muy similar a la que vimos ya en convertidores troceadores, la cual está compuesta por dos ramas, rama 1, rama 2 o también rama A y rama B. Esas ramas se alimentan a partir de un voltaje de corriente directa que puede ser de un módulo de rectificación de corriente alterna a directa o de un banco de baterías. Entonces la operación esencialmente consiste en encender y apagar los interruptores a una cierta razón de velocidad. Entonces en la rama superior tenemos los switches impares S1 y S3, mientras que en la rama inferior tenemos los switches pares S4 y S2. Eh, la forma de conmutar estos switches prácticamente lo podemos revisar en esta tabla. La idea esencialmente es que en esta carga, que es lo que representa este bloque, podamos tener a través de estas terminales más menos un voltaje positivo, un voltaje negativo o tener simplemente un nivel de cero. Y eso lo logramos a través de la correcta conmutación de los cuatro interruptores. Entonces aquí tenemos cuatro renglones en los cuales eh, se interpreta cómo se manejan los cuatro switches. Para tener un voltaje a la salida de tipo positivo, deberemos conmutar en forma simultánea S1 junto con S2, es decir, el switch superior de la rama 1 con el switch inferior de la rama 2. S1 y S2 se conmutan simultáneamente. Y con eso vamos a tener a través de la carga un voltaje positivo. Si por el contrario conmutamos S3 y S4, mientras que S1 y S2 se dejan ahora
apagados, S3 y S4 van a permitir que circule corriente por la carga y tengamos a través de la carga un voltaje dado por la fuente de alimentación, pero ahora con sentido negativo, porque estamos utilizando los switches S3 y S4, de tal manera que ahora la corriente entra por el otro terminal de la carga, ¿verdad? Y lo que provoca que en este punto tengamos la polaridad que tenemos positiva en la carga. Y como tenemos la referencia marcada aquí en el diagrama como más menos, pues lógicamente lo que tenemos a la salida es un voltaje con una referencia negativa. Si nosotros queremos producir en el voltaje de la salida niveles de tensión de 0 volts, lo que se hace es prácticamente de dos maneras: conmutar o los dos switches positivos o superiores, o los dos switches de la parte inferior. Entonces, conmutando S1 junto con S3, como lo tenemos aquí, estamos provocando en la salida un voltaje de 0 volts. Y eso lo vemos en la siguiente lámina, que nos sirve para identificar precisamente esos estados. De este diagrama vemos que al conmutar los dos switches superiores, prácticamente tenemos esta combinación. Entonces, estamos prácticamente cerrando aquí S1 junto con S3. Entonces, lógicamente que lo que tenemos en las terminales pues es básicamente este voltaje, ¿verdad? En B0 tenemos un cortocircuito, porque estamos cerrando al mismo tiempo los dos switches, y lo que ve la carga pues es solamente un cortocircuito, 0 volts. Si por el contrario conmutamos los dos switches inferiores, S4 y S2, pues ahora vamos a ver también la misma situación. El cortocircuito al cerrar S4 y S2 está viendo prácticamente este cortocircuito. Entonces, de esa manera podemos crear nosotros en la salida de la carga o en B0 tres niveles: un nivel positivo, un nivel negativo y dos niveles de 0 volts. Y esa prácticamente es la forma en que se conmuta el inversor para poder tener a la salida un voltaje en corriente alterna. Pero este inversor le denominamos inversor de onda cuadrada, porque vamos a tener en la salida solamente niveles más, menos o cero. Y también le podemos definir como un inversor de tipo monofásico, porque solamente tenemos en la salida una sola fase, ¿verdad? Si en nuestro circuito, que por aquí tenemos del inversor de tipo de onda cuadrada, tenemos una carga resistiva, entonces lo que va a ver la carga resistiva en su nivel de voltaje y de corriente va a ser exactamente lo que estemos imprimiendo a través de la carga de voltaje y de corriente. Entonces la corriente I0 que tenemos aquí pues va a depender del tipo de carga que tenemos en el sistema. De tal manera que lo que vamos a encontrar generalmente en las aplicaciones pues son cargas de tipo resistiva e inductiva. Entonces, para una situación de ese tipo de cargas y un voltaje de salida de onda cuadrada, asumimos que los switches S1 y S2 de la figura anterior se cierran en un tiempo t igual a 0. Entonces, con eso tenemos la situación que el voltaje a la salida en la carga es prácticamente un nivel de voltaje positivo. Y la corriente empezará a incrementarse en la carga dentro de los switches S1 y S2. Es decir, tendremos la siguiente situación. Tenemos S1 y S2 al mismo tiempo cerrándose,
lo cual provoca una corriente a través del- de los interruptores. Aquí tendremos una corriente IS debido a la fuente de alimentación. Esa misma corriente circula por el switch IS1. Esa misma corriente circula por la carga que le denominamos como I0. Y es la misma corriente que circula por IS2. Y finalmente, pues retorna a la fuente como una IS, ¿verdad? Entonces es la misma corriente. Pero como tenemos una carga puramente, perdón, inductiva y resistiva, entonces la conmutación se va a expresar a través de la siguiente respuesta, ¿verdad? La corriente, que en este caso es la corriente I0 en la carga, es una corriente que representa la suma de dos componentes. Una que le llamamos corriente forzada y la otra es una respuesta de tipo natural. Es lo que vemos aquí en la ecuación 8.1. Y esas ecuaciones se resuelven a través de este par de términos. De la corriente forzada simplemente es dividir de la, de la carga, dividimos el voltaje con el que estamos alimentando al circuito, es el VDC, dividido por la resistencia. Entonces es una corriente prácticamente de tipo de corriente directa, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. Y la otra componente depende de una exponencial. Y esa tiene que ver pues con la respuesta que presenta la inductancia al sistema de alimentación que tiene ahí eh, el circuito. Entonces, pues aquí tenemos prácticamente una carga RL y esa va a responder de acuerdo a este nivel de alimentación. Entonces, por esa razón la corriente se compone en estos dos términos. Y eso va a ocurrir durante el primer semiciclo que tenemos aplicado al sistema, ¿verdad? Entonces va a ocurrir de 0 a 1/2 del periodo, T/2. La constante A es una constante que se evalúa desde la condición inicial y el valor de la constante de tiempo. Recuerden que esta es la constante de tiempo dada por la inductancia de la carga y la resistencia. Cuando llegamos al primer semiciclo, es decir, en T/2, ahora los switches S1 y S2 se abren y se cierran S4 y S3. Entonces ahora tendremos la siguiente combinación. Se cierra S4 y S3 y ahora se dejaron abiertos S1 y S2 que están por acá, ¿verdad? Más o menos por aquí tendríamos abierto S1 y por acá tendríamos abierto el S2. Entonces la corriente ahora es IS, ahora es IS3 y luego IS4. Y esa misma corriente, como está en un circuito serie, pues es la que retorna como la corriente de la fuente de alimentación. Y ahora tenemos aquí la corriente I0 en este sentido, pero I0 aquí va a ser menor a 0, ¿verdad? Va a ser negativa. Entonces prácticamente es una corriente negativa. Y esa corriente la evaluamos prácticamente con esta siguiente expresión. Por eso aquí vemos este signo negativo, debido a que la fuente ahora se está presentando en la carga de forma invertida. Y eso va a ser válido, esta ecuación, para un tiempo de T/2 hasta que termina el periodo completo. Y la constante que vemos aquí en el segundo término, pues también es una constante que se evalúa desde las condiciones iniciales y presenta una constante de tiempo, ¿verdad? Solamente que aquí esta diferencia pues depende de que empezó ahora de una condición inicial en T/2 hasta que termina el periodo. Generalmente cuando se inicia un circuito, pues el inductor inicia con una corriente en 0 amperes, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre como la parte transitoria, antes de que la carga
o que de la corriente de carga alcance la condición de estado estable. Cuando tenemos la condición de estado estable, la corriente de la carga o la I0 se convierte en una corriente periódica y es simétrica alrededor de cero, ¿verdad? Esto se observa en la siguiente figura 8.2, ¿verdad? Entonces aquí vemos la gráfica de las formas de onda de las cantidades de corriente. Esta sería la corriente I0. Este es el voltaje que presenta la carga debido a los voltajes que se están presentando positivos y en algún momento semiciclos negativos, positivo y negativo. Entonces este nivel es el nivel más BDC y este sería el menos BDC. La corriente, observen, para una carga RL es la que vemos en esta segunda gráfica. Entonces esta curva que vemos aquí es cuando tenemos un voltaje positivo aplicado en la carga. La corriente no puede cambiar inmediatamente debido a la inductancia. Entonces lo hace a partir de una condición inicial. Esta sería la condición inicial. Y lo hace de forma exponencial. Hasta que llega a este punto que es mi corriente máxima. Entonces la corriente va a estar cambiando ya en estado estable. Esto es estado estable. Es cuando la corriente, dice por ahí, se hace simétrica alrededor de un punto en cero, ¿verdad? Entonces la corriente va a estar cambiando periódicamente de esta manera, de un valor mínimo a uno máximo y luego regresa a otra vez a un valor mínimo. ¿Por qué regresó aquí a un mínimo? Porque estamos cambiando ahora el voltaje en la carga. Este voltaje negativo provoca que la corriente ahora tome como condición inicial este punto y ahora invierta su corriente, reduciéndola primeramente y luego aquí se invierte, ¿verdad? Todavía en este punto la corriente I0 es positiva, pero a partir de aquí hasta este punto la corriente I0 para nosotros es de tipo negativa. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Esta porción y esta otra es cuando la corriente está decrementándose, pero pasa por dos estados, uno positivo y otro negativo. La corriente a través de los switches IS1 y IS2 que tenemos aquí es cuando tenemos IS1 y la IS2. Esta corriente IS1 y IS2 es exactamente la misma. Entonces, en esta gráfica vemos que estas dos corrientes presentan esta forma de onda. Cuando están conmutándose aquí, IS1 junto con IS2 simultáneamente, entonces la corriente en la carga es exactamente la misma corriente que IS1 y que IS2. Cuando conmutamos ahora en esta parte a IS3 con IS4, lógicamente los switches anteriores se van a apagar. Entonces la corriente en esos switches es prácticamente cero. Y luego se vuelve a repetir ese proceso. Y lo mismo sucede con los switches S3 y S4. Esos están conmutando en esta porción, ¿verdad? Aquí es cuando tienen corriente. Y en estos espacios la corriente es cero. Entonces esta corriente no es más que el complemento que se está teniendo en la corriente de salida. Y finalmente la corriente de la fuente. Esa corriente pues no es más que lo que está entregando la corriente de la fuente cada vez que conmuta el par de interruptores. Por eso aparece doblemente esta corriente de esta manera, ¿verdad? Entonces, IS pues no es más que la corriente I0, solamente que en estos tiempos esta corriente se invierte para la fuente de alimentación. Pero es la misma pero invertida. Es lo que quiero aquí que observen, ¿verdad? Entonces la corriente IS va a estar prácticamente de esta forma. Esta no es una corriente simétrica, ¿verdad?
La I0 sí es simétrica, porque se está presentando la carga del inductor y la descarga de ese inductor en cantidad de energía. Mientras que la fuente solamente entrega corriente y luego recibe corriente, ¿verdad? Entrega y luego recibe. Muy bien, entonces la forma de evaluar estas corrientes pues es evaluar que la corriente I0 en algún momento tiene un valor mínimo y ese valor mínimo corresponde a esta porción. En I0 este es el valor mínimo. Entonces, en algún momento, esta es la condición inicial que toma la corriente de la salida o de la carga, un valor inicial. Llega hasta un valor máximo y para el siguiente intervalo, ahora esta se convierte en la condición inicial de mi circuito. Y luego se reduce la corriente hasta llegar otra vez a la corriente que había tenido como inicial, a un valor mínimo de corriente. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos evaluar para la corriente, asumiendo que en la condición inicial la corriente es mínima. Entonces, en T0, en T igual a 0, pues mi constante de tiempo aquí con la exponencial es básicamente 0. Entonces, esto sería la unidad, ¿verdad? Entonces, despejamos la constante y nos queda el valor mínimo menos esta cantidad de la respuesta forzada. Y esta es la manera de resolver la constante A. Y similarmente eso vamos a hacer para resolver la constante B. Entonces en el siguiente diagrama y en las siguientes ecuaciones resolvemos para la cantidad máxima de corriente. Y encontramos el valor de la constante B. En la ecuación 8.5, que no es más que un resumen de las formas de onda de corriente descritas en la ecuación 8.1 y 8.2, en estado estable se resume cómo calcular las dos corrientes para estos dos intervalos de tiempo, de 0 a 1/2 del periodo y de 1/2 del periodo al periodo completo, a t. Entonces la I0 la definimos de esta manera analítica o descrita matemáticamente como esta expresión para este intervalo y como esta otra expresión para el siguiente intervalo. Entonces yo voy a tener un voltaje a la salida producto de la conmutación de mis switches de esta manera. Entonces en algún momento es positivo el voltaje, este es V0, y en algún momento es negativo. Pero ¿qué va a ocurrir con la corriente? Pues la corriente va a responder a esos cambios del voltaje en la carga debido a la carga inductiva y resistiva. Entonces la corriente primeramente de 0 a 1/2 de t presenta esta respuesta que viene de una parte forzada y una parte natural. La parte natural corresponde a la exponencial que nos da la constante de tiempo. Entonces esto va a partir de una condición inicial, que es el valor mínimo, y luego se va a ir a un valor máximo. Intercambiamos ahora el voltaje, lo invertimos, y ahora de T2 a un periodo completo, la corriente presenta esta función, que tiene una parte forzada en directa y tiene una parte exponencial. Y esa exponencial tenemos que multiplicarla por este término, lo que provoca que ahora la caída de la corriente se vaya decrementando en forma exponencial hasta un valor mínimo. Y se vuelve a repetir esto, ¿verdad? De aquí un mínimo, otra vez a este punto, y ahí se la lleva. Entonces esta va a ser la forma en que responde la corriente en la carga, debido a una carga de tipo RL. ¿Sí? El voltaje simplemente pasa de un nivel más a menos, más a menos. Aquí, si se fija, no estamos creando todavía el nivel de 0 volts, pero lo pudiéramos haber creado con un algoritmo que le diga, en este tiempo
conmuta los dos switches de la parte superior y ahora conmuta los de la parte inferior. Pero aquí no lo tenemos, simplemente cambia inmediatamente del estado de más BDC al estado de menos BDC. Enseguida, esas expresiones pues las podemos evaluar y encontrar que la corriente máxima en T2 alcanzó este valor. Y esto lo definimos con esta expresión que ya calculamos anteriormente. Por simetría, estuvimos observando que las dos corrientes van a ser exactamente iguales. Este valor máximo y máxima positivo es igual al valor de la corriente mínima o negativa. Entonces, si es simétrica, estos dos valores o estos dos puntos son exactamente iguales. Entonces podemos hacer esta suposición. Entonces, si sustituimos el valor máximo por el valor mínimo en esta ecuación, podemos resolver la ecuación que nos da el valor de la corriente máxima. Es decir, vamos a encontrar este punto de esta manera, ¿verdad? Con esta ecuación encontramos este punto. Entonces, para eso necesitamos, o también calculamos el I mínimo, que son exactamente los mismos valores numéricos. Y eso lo calculamos con el voltaje de alimentación, la resistencia de carga, el período y el valor de la constante eléctrica de la carga. Entonces recuerden que la constante eléctrica es L sobre R. Y el valor del período pues no es más que el inverso de la frecuencia. La frecuencia va a ser la frecuencia de conmutación, definida como switching frequency. Y esta frecuencia no es más que la cantidad de rapidez que le damos a la conmutación de los switches desde S1 a S4. Y generalmente esa conmutación pues representa el periodo completo que tenemos al estar cambiando y completando un periodo completo. Este es el TS, que va a ser el inverso de la frecuencia. Como la aplicación de este tipo de convertidores va orientada a motores, a UPS y ese tipo de aplicaciones, entonces generalmente los motores funcionan a 60 Hz, las UPS funcionan a 60 Hz, entonces esta frecuencia pues va a ser generalmente 60 Hz, a menos que por ahí indiquemos otra cosa, que más adelante pues lo comentaremos. Entonces de las ecuaciones 8.5 y 8.8, que son precisamente, esta es una de ellas, y la 8.5 fue la que tenemos aquí, ¿verdad? Estas ecuaciones para I0. Entonces, conociendo los valores mínimo y el valor máximo determinados por la ecuación 8.8, pues podemos ahora sí ya conocer la corriente I0 que tenemos en la salida. Entonces, esta corriente I0 la podemos describir matemáticamente con esta expresión o con esta otra. Es decir, este intervalo de tiempo o este otro intervalo de tiempo. Entonces podemos conocer cómo es matemáticamente esa corriente con esas dos expresiones. Y eso pues va a ser importante porque en estado estable la carga es básicamente producida por una forma de onda cuadrada de voltaje cuando está aplicándose a la carga. Y la figura 8.2 muestra precisamente los resultados de la corriente de carga, de la fuente y de los switches, que es precisamente esta figura 8.2 la que ya estuvimos revisando, ¿verdad? Entonces, revisen el voltaje cómo se presenta cuadrado, la corriente de la carga RL, de los switches y de la fuente de alimentación. Enseguida, la potencia que absorbe la carga. Recuerden que en la carga tenemos, aquí lo voy a poner más abajo, ¿verdad? Dice, la potencia absorbida por la carga se determina prácticamente por el cuadrado de la corriente por la resistencia.
Cuando estamos aplicando en la carga de ese inversor, tenemos un bloque, un cuadrito, que lo voy a representar como V0 sobre esta carga. Y la carga es de tipo RL. Y este voltaje, que es cuadrado, provoca una corriente I0. ¿Okay? Y al circular corriente I0 por la carga RL, la potencia que tenemos en el circuito RL en realidad depende totalmente de la resistencia. Y esa corriente depende de la corriente de salida RMS al cuadrado por el valor de la resistencia. ¿Sí? ¿Por qué no interviene la inductancia? Porque la inductancia, recuerden que es un elemento que almacena energía, como lo es el capacitor. Entonces solamente recibe energía y luego la descarga. Entonces en un periodo completo, realmente la inductancia o el capacitor no absorben ni consumen potencia. No absorben ni consumen energía. Sí la reciben, ¿verdad? Pero luego en un periodo completo la van a descargar. Reciben y descargan. Reciben y descargan. Entonces todo el compromiso de la potencia absorbida corresponde a la resistencia. Entonces si conocemos el valor de la corriente RMS o efectiva, pues la elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor de la resistencia. Entonces recuerden que la resistencia es la encargada de estar disipando calor, ¿verdad? Es la que produce realmente trabajo y ese trabajo se convierte en energía. Y esa energía pues es el calor que están disipando las resistencias. Entonces el valor de la potencia absorbida pues depende de este parámetro, ¿verdad? De la corriente RMS y de la resistencia. Y la corriente RMS se determina de la ecuación 8-9, que eso es lo que debieron haber revisado en el capítulo número 2 del libro de electrónica potencia de Daniel W. Hart, ¿verdad? Entonces, si no lo han revisado, les recomiendo que revisen cómo se calcula la corriente efectiva, que es básicamente la integración que se realiza sobre la corriente que circula por la carga. Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada del promedio de la integración de la I cuadrada, cuando se evaluó de 0 a t y se promedió con un periodo completo. Como la corriente la corriente que tenemos en la carga, dijimos que era una corriente simétrica alrededor de un punto cero, entonces esta corriente está siendo exactamente la misma respuesta, ¿verdad? Cambia en un tiempo y luego se hace positiva y luego negativa, positiva y negativa. Aquí no se ve tan simétrica, ¿verdad? Pero si la vemos en el circuito que ustedes tienen, más bien en las formas de onda, aquí sí la vemos simétrica, ¿verdad? Toda esta simetría corresponde a que todo este tiempo positivo corresponde también a una forma de onda de la misma característica. Entonces se hace simétrica. Entonces si nosotros queremos evaluar de 0 hasta t la integral de esta corriente, nos damos cuenta que no es necesario integrar totalmente la corriente. Si la integramos solamente de 0 a 1/2, pues ya es suficiente porque lo demás se va a hacer exactamente la misma evaluación. Entonces en la integral, en lugar de evaluarlo de 0 a t, es suficiente con evaluar de 0 a 1/2 del periodo. Y en lugar de tener aquí t completo, pues aquí tendríamos t sobre 2. El 2 pues se pasa a la parte del numerador y ya tenemos la forma de evaluar la corriente. Esta corriente que tenemos aquí, tenemos que evaluarla al cuadrado, ¿verdad? Y esta corriente es la corriente I0 que evaluamos de 0 a 1/2 del periodo. ¿Sí? De lo que tenemos nosotros en esta ecuación 8.5. Estamos usando solamente esta parte, porque es simétrica la corriente, no es necesario integrar toda la corriente completa de 0 a t. Entonces solamente empleamos esta expresión dentro de nuestra integral, que es lo que tenemos en esta parte. ¿Okay? Y esto se convierte en la ecuación 8.9, que nos permite calcular el valor efectivo de la corriente
a través de la carga RL. Si los switches fueran ideales, que es lo que generalmente asumimos en un ejemplo, entonces toda la potencia que alimenta la fuente debe ser la misma que absorbe la carga. Entonces, si para nosotros esta es la potencia que absorbe la carga, tenemos que la potencia en la carga es igual a la corriente de salida RMS al cuadrado por la resistencia. Y podemos decir que esto es igual a la potencia que tiene la fuente. Recuerden que esta corriente que tenemos en la potencia de la fuente es la corriente promedio, ¿verdad? DC. Pero aquí, como estamos manejando la IS de la fuente de nuestro circuito, en el circuito tenemos la nomenclatura de esta corriente, ¿verdad? Esta es IS en el tiempo, y al promediarla decimos que es el símbolo del promedio de una corriente, que corresponde a una corriente promedio IS mayúscula. Entonces ese valor promedio lo multiplicamos por mi voltaje y de ahí tengo la potencia que está entregando la fuente de alimentación, que es la potencia en DC. Y la carga está recibiendo una potencia de salida, que es el producto de la I efectiva al cuadrado por la resistencia. ¿Okay? Entonces estas dos potencias se igualan cuando los switches se consideran ideales. Es decir, los switches no van a tener pérdidas debido a que se están conmutando. Se conmutan y no hay absorción de potencia en ellos. Entonces podemos llegar a esta conclusión. ¿Okay? Entonces, si igualáramos aquí las potencias, sería la potencia de entrada BDC por IS va a ser igual a la potencia de salida I cuadrada RMS por la resistencia. Entonces, como ya tenemos el valor conocido de la resistencia, el valor conocido de la fuente, esto lo podemos evaluar la corriente efectiva, pues solamente la corriente de entrada es la que tendríamos que calcular, básicamente como I RMS por resistencia entre BDC. Si la potencia que entra al sistema es igual que la salida, pues entonces la corriente es potencia de entrada de la fuente entre el voltaje de la fuente. Y de ahí calculamos la corriente promedio que estamos inyectando hacia el inversor. Finalmente, para calcular todo esto a través de un ejemplo, tenemos el ejemplo siguiente. Dice, se tiene un puente completo como se muestra en la figura 8.1. La figura 8.1 pues viene a ser esta, ¿verdad? Esta es la figura 8.1. Aquí podemos ponerle figura 8.1, si no nos vamos a perder. Esta figura 8.1 viene del libro de Daniel Hart en Electrónica Potencia, que ustedes por ahí tienen el capítulo 1 y 2. En la plataforma del Dropbox que ustedes tienen acceso está el capítulo número 8, que corresponde a inversores. Ahí pueden ver todo el capítulo completo de lo que estamos aquí revisando. Y este ejemplo viene precisamente de ese capítulo. Dice que el inversor de puente completo de la figura 8.1 tiene una secuencia de conmutación que produce una forma de onda de tensión de onda cuadrada a través de una carga RL en serie. La frecuencia de conmutación son 60 Hz, el voltaje con el que se alimenta el inversor son 100 volts y la resistencia y la inductancia son 10 ohms y 25 milihenrios respectivamente. Se pide 3 incisos. El primero es una expresión que defina la corriente de carga. Esa corriente de carga pues es la I0, ¿verdad? Una corriente que me defina para T de 0 a 1 medio
de t. Y otra expresión que iría aquí, otra expresión para t de 1/2 de t al periodo completo. Entonces requerimos aquí una expresión para esta corriente, que es la I0 total. El inciso B es la potencia que absorbe por la carga, y eso pues ya sabemos cómo calcularlo, con la expresión de la corriente RMS, luego al cuadrado, luego la resistencia. La corriente promedio en la fuente, pues ya también lo definimos hace un momento. Entonces son básicamente 3 incisos. Entonces, de la expresión de la corriente que ya habíamos definido anteriormente, encontramos que necesitamos prácticamente definir de la ecuación 8.5 los siguientes parámetros. Este parámetro ya lo tenemos, son 100 volts. La resistencia son 10 ohms. La corriente mínima no la tenemos, habría que calcularla. Necesitamos la constante de tiempo y necesitamos calcular la corriente máxima y mínima a partir de la expresión número 8.8. Porque de esta corriente la vamos a utilizar en la corriente de I0. Y esta corriente requerimos también el periodo y la constante de tiempo LR. Entonces esos datos pues simplemente nos los da el problema, calculamos los parámetros que necesitamos y sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia son 60 Hz, el periodo son 16.7 milisegundos. Entonces recuerden que los milisegundos, pues aquí lo podemos expresar como 16.6667 por 10 a la menos 3 segundos, o simplemente 16.7 milisegundos. La constante de tiempo es la relación de la inductancia sobre la resistencia, 25 milihenrios sobre 10 ohms, 2.5 milisegundos, miliamperes, milisegundos, ¿verdad? Estoy aquí mezclando con la corriente. Y finalmente, el parámetro de T sobre 2 tau, que lo tenemos en la ecuación para calcular corriente máxima o corriente mínima. Entonces tenemos el periodo, que son 16.7 milisegundos. Tenemos la tau, pues multiplicamos por 2 veces ese valor. Y tenemos este parámetro en 3.33. Entonces de ahí directamente nos vamos a calcular el valor mínimo y máximo de la corriente. Es decir, cómo la corriente está cambiando de esta manera, ¿verdad? Este valor y este otro. Y nos dice, calculando, que este valor son 9.31 amperes en la parte del pico positivo y 9.31 negativos en la parte de la corriente mínima, mínimo y máximo. Aquí que es interesante que podemos calcular también algo que ya habíamos visto. La diferencia de estos dos valores pues nos da el rizo en la corriente de la salida. Y esto se calcula con el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces aquí tendríamos 9.31 menos 9.31. Y esto nos va a dar ¿cuánto? 18.62. Entonces quiere decir que este rizo tiene un valor de pico a pico de 18 amperes. Es lo que conocemos como rizo en la corriente de salida. Entonces calculamos ya el valor mínimo y máximo. De la ecuación 8.5 necesitamos estos valores y los utilizamos para calcular la corriente I0 en este intervalo de tiempo, ¿verdad? De 0 a 1/2 de t. Y de 1/2 de t a t, esta sería la expresión. Entonces tenemos las dos expresiones que tenemos que calcular aquí. ¿Okay? Entonces eso simplemente ustedes lo evalúan con la expresión que ya tienen en sus notas. El siguiente inciso es determinar
el valor de la corriente efectiva para poder calcular la potencia en la carga. ¿Cuánta potencia está absorbiendo la resistencia de carga? Entonces sustituyen simplemente en la integral los valores que ya conocemos, ¿verdad? Esta sería BD sobre la resistencia. Esto sería el valor de la corriente por ahí que tiene esa expresión. ¿Dónde lo tenemos? Aquí déjenme ver si hay un error, ¿no? Bueno, ahí revísenlo, pero aquí dice que son... Sí, aquí son 19.31, ¿verdad? Que viene de la diferencia que tenemos por ahí en las ecuaciones. Recuerden que aquí tenemos en esta ecuación una diferencia del valor mínimo entre BD sobre R. Entonces esto nos va a llevar a que este punto sean 19.31 amperes. ¿Ok? Entonces aquí queda 10 menos 19.31 por una exponencial donde tenemos que utilizar los parámetros de la constante de tiempo. Lógicamente que esta parte de la corriente que fue para I0, solamente evaluándola de t, desde 0 hasta 1/2 de t, tenemos que elevarla al cuadrado antes de integrar. Entonces, esta elevación al cuadrado pues nos va a producir, pues, hay unos términos que tenemos que integrar. Finalmente, al evaluar esta corriente RMS, nos da como resultado de esta evaluación 6.64 amperes. Y la potencia absorbida pues es el cuadrado de esa corriente por la resistencia, que nos da 441 watts. Entonces, esta corriente RMS, si nosotros la dibujáramos, quedaría prácticamente aquí, ¿verdad? Aquí vamos a tener 9 y por acá otra vez, perdón, ¿cuál es el valor máximo? Calculamos en, ¿qué dijimos? Ya lo perdí el dato del ejemplo. ¿Dónde quedó? El valor mínimo aquí son 9.31, ¿verdad? Entonces quedan 9.31 negativo y 9.31 positivo. Entonces vamos a estar cambiando en un periodo de esta manera. Aquí y luego acá. Ya me fui muy abajo, ¿verdad? Pero básicamente son los puntos. Y la corriente RMS de 6.64, si la dibujáramos sobre esta corriente, pues va a ser más o menos, aquí son 4, por aquí va a ser el valor de 6.64. Esta es la corriente RMS de salida, 6.64 amperes. Este es el nivel máximo y es lo que tenemos en un circuito de corriente alterna. Aquí la corriente en directa es 0, ¿verdad? Porque si evaluamos la expresión general del valor promedio, como es simétrica, esta área y esta área son iguales, dándonos como resultado que no tiene corriente directa, solamente tiene corriente efectiva. Entonces esa corriente efectiva la calculamos, lo que nos da como resultado una potencia de 441 watts. El último inciso nos dice calcular la corriente de la fuente promedio, que se calcula prácticamente igualando la potencia de la entrada con la potencia de la carga, ¿verdad? Que es lo que hicimos en este análisis, ¿verdad? Calcular esta corriente es la promedio, simplemente potencia entrada entre voltaje de entrada, ¿verdad? Entonces es lo que calculamos aquí. Lo que ya calculamos como potencia en la carga lo dividimos entre los 100 volts y eso nos da una corriente promedio de 4.41.
La corriente promedio de 441, ¿dónde lo podemos visualizar? Pues nos vamos a la corriente que tenemos de la corriente de la fuente, ¿verdad? Esto vamos a tener prácticamente esta corriente. Entonces, si lo dibujamos también aquí, tendríamos que la corriente IS va a estar haciendo lo siguiente. Aquí va a tener un pequeño valor de corriente y hace esto. Pero luego se viene a cero y luego pasa a un valor negativo. Entonces está haciendo esto la corriente de la fuente. No es simétrica, ¿verdad? Sino que esta área es mucho mayor a lo que hay aquí. Nomás que aquí lo dibujé un poco exagerado. Pero este valor son los 9.31 amperes. Este valor también, pero negativo. Entonces al momento de evaluar su valor promedio, ese valor va a quedar en 4.41, es decir, por aquí, más o menos. Y esta es la corriente y ese promedio de 441 amperes. ¿Okay? Entonces, fíjense, son muy diferentes. El valor promedio que sí tiene la fuente y el valor RMS que tiene la salida. Entonces, con eso terminamos este tema de esta clase de hoy. Y les recomiendo que revisen en su plataforma, tanto de Moodle como la de Dropbox, las notas y los materiales que se van actualizando, para que ustedes los impriman y tengan el material para que puedan seguir estas notas. Y les recomiendo, si no han leído el capítulo 1 y el 2, revísenlo para que vean cómo se determinan los valores efectivos tanto de alguna cantidad de voltaje o de corriente. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana.